Jeremías capítulos 22 al 24. Vamos a hablar sobre el liderazgo y para comenzar, primero debemos de tener claro cuál es ese concepto que es el liderazgo. Y este es la capacidad de influir en las personas para que trabajen hacia un objetivo común. Es una habilidad importante que se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida. Además, los líderes son personas que tienen la capacidad de inspirar a los demás a alcanzar su máximo potencial. Pueden motivar a las personas a trabajar duro, tomar decisiones difíciles y superar obstáculos. Los líderes también pueden construir relaciones fuertes y de confianza y crear un ambiente positivo y productivo. Entonces, esto es importante, el liderazgo, y más en este contexto y creo que en cualquier contexto de nuestra vida. Si tenemos un buen líder, esto nos llevará por un camino y si tenemos un mal líder, nos llevará por otro. Generalmente, cuando habla aquí de un buen liderazgo, es una persona que te orienta hacia el bien, que te ayuda a lo que decía aquí, a ser más productivo, a alcanzar tus metas, tus objetivos, a mejorar. En cambio, si tienes un mal líder, te puede llevar a desorientarte, te puede llevar a catástrofes como está sucediendo en este contexto, de que lo que sucedía aquí es que los líderes, las personas que llevaban y tenían grandes responsabilidades, no eran personas que sabían tener un buen liderazgo, sino que incluso llegaban a mentir, porque vemos como en un liderazgo es importante ser honesto y decir la verdad. Esto es una cualidad esencial para cualquier líder. Entonces lo que sucedía aquí es que decían mentiras que el pueblo quería oír. Así que claro, el pueblo se relajaba, escuchaba lo que quería oír y luego se llevaban ese bofetón con la realidad. Así que lo importante es decir la verdad y que estos líderes sean capaces de confiar en las personas que llevan. Por ejemplo, un rey puede ser líder de su pueblo, así que un rey debe ser sincero y honesto para que su pueblo confíe en él. Cuando los líderes dicen la verdad, construyen credibilidad y confianza. Por lo tanto, ¿qué estaba sucediendo en estos tiempos? Sucedía que habían muchos falsos profetas, muchos líderes que estaban oprimiendo al pueblo, en específico reyes que oprimían a las personas. Entonces, como Dios es justo, Él les advirtió de que no estaban haciendo las cosas bien e hizo todo lo posible por advertirles, volvérselo a repetir, dándoles millones y millones de oportunidades, pero ellos no hicieron caso, no quisieron escuchar. De hecho, empieza advirtiendo en el capítulo 22 y dando consejos sobre lo que debían hacer. Lo primero, que practicasen el derecho y la justicia. Esto empezaba a ser un llamado a cumplir con sus responsabilidades como reyes o como líderes de una manera piadosa y justa. Esto también son consejos para llevar un buen liderazgo, ir con el derecho y la justicia por delante. Luego, librad al oprimido de manos del opresor. Se estaban explotando a personas, tratándolas fatal, no se les daba lo que se les debía. Ellos trabajaban y generalmente trabajaban de gratis porque es que ni les daban salario, estaban esclavizadas. Entonces, lo que Dios les decía es que las liberasen, que no las oprimiesen de esa forma, porque a Dios le importan las personas y le importan cómo tratamos a los demás. Entonces, lo último que quiere es que se oprima a las personas. No atropelléis al forastero, al huérfano y a la viuda. Estos tres, en este contexto, se referían a las clases más desfavorecidas. Entonces, habla de que ni aun a las clases más desfavorecidas se les debía de tratar mal o como que fuesen menos, porque todos eran iguales, fuesen de la clase que fuesen, eran personas y se les debía de tratar bien, correctamente. No hagáis violencia ni derraméis sangre. Así que
todo tiene consecuencias, tanto un buen liderazgo como un mal liderazgo. Y aquí se les advierte de lo que pasa si llevan en práctica estas palabras y si no las ponen en práctica. Así que bien, luego se vuelve a adelantar a las personas, que ya esta pregunta la hemos visto en por lo menos 4 capítulos, que vuelve a decir esta pregunta, que es: ¿por qué ha hecho Yahvé semejante cosa a esta ciudad? No entendían por qué hacía esto. Y Yahvé dijo la respuesta que tenían que darle al pueblo: porque dejaron la alianza de su Dios y adoraron y sirvieron a otros dioses. Realmente la frase es corta, pero tiene mucho trasfondo, porque la primera parte dice: porque dejaron la alianza de su Dios. Es decir, el pueblo hizo un pacto con Dios. Dios sí que estaba siendo fiel, pero el pueblo rompió una promesa que tenía consecuencias cuando la hicieron, y ellos aceptaron la promesa con las consecuencias a las que conllevaba. Luego la segunda parte dice: adoraron y sirvieron a otros dioses. Tiene mucho que explicar, pero una de las cosas a tener en cuenta es que el adorar a otros dioses de estas épocas conllevaba a sacrificar a niños, a sacrificar humanos. Entonces esto era detestable por Dios, porque Dios no quería esto. Pero qué barbaridad era esa que estaban haciendo. Entonces realmente no estaban tratando bien a las personas realizando este tipo de sacrificios. Así que esto para Dios era una total ofensa. Luego trata unos oráculos contra varios reyes, como son Joacaz, Joaquín, Jeconías. Joacaz dice que va a ser el que se va a ir, el que va a morir en el lugar donde lo van a deportar. Luego de Joaquín dice que fue un rey sin derecho, injusto, que trataba mal al prójimo. Sin embargo, Dios iba a defender y a vengar la causa de esas personas, de esos trabajadores a los que Joaquín oprimió. Da el ejemplo de su padre, porque el padre de Joaquín era un gran ejemplo. Él sabía, como dice aquí, comer y beber, pero todo sanamente, a pesar de que él seguía practicando la justicia y la equidad, que era lo importante, dice, pero practicaba justicia y equidad, por eso todo le iba bien, hacía justicia al cuitado y al pobre, por eso todo le iba bien. ¿No es esto conocerme, oráculo de Yahvé? Sin embargo, lo que buscaba este rey, el rey Joaquín, era solo su propio interés. Le daba igual cómo se tratasen a los demás, sino que solo pensaba en él y hacer lo que él quería. Entonces, en lugar de conocer a Dios, lo que conocía era la codicia, la violencia y la injusticia. Era una persona avariciosa. Entonces dice que cuando murió nadie sintió pena porque fue un gobernante cruel y codicioso. Luego, cuando habla de Jeconías, dice el Señor que él le habló en su prosperidad, pero él no oyó, decidió no escuchar y seguir siendo malvado, cometiendo acciones injustas. Así que todo esto no se iba a quedar como si nada, porque no era algo que se pudiese quedar como si nada, sino que con todo y con todos se ejecutó la justicia. Les dio lo que debían de recibir para aprender, para corregir sus malas conductas. El capítulo 23 habla de unos oráculos mesiánicos, habla del rey del futuro. Entonces primero presenta a los pastores infieles, a esos líderes infieles que dejaban perderse y desparramarse a los demás. Dios les dice que habían dispersado, expulsado y no atendieron a las personas cuando debían de hacerlo. Por eso eran líderes espirituales. De modo que, a pesar de todas las calamidades y barbaridades que pudieron hacer, Dios arregló todo esto. Dijo: yo recogeré, las haré tornar, criarán y se multiplicarán. Se refiere a las ovejas, usa esta metáfora, pero se está refiriendo realmente al pueblo, a su pueblo. Y este es un aspecto del nuevo pacto, de la nueva alianza, cuando vendrá ese rey del futuro, que sí que será justo, será
un rey prudente practicará el derecho y la justicia. Estará salvo Judá, vivirá seguro Israel, cuando Dios suscite a David un germen justo, y este será Jesús. Cuando venga Jesús se producirá esta justicia. Entonces el Señor lo que les está diciendo aquí es que les va a poner a pastores que apacienten a esas ovejas. Les va a dar un liderazgo piadoso, que lo que les va a proporcionar es seguridad y prosperidad. Entonces vamos viendo poco a poco esa importancia que tiene el liderazgo, que si tienes un buen líder, generalmente todo va a ir bien, pero si tienes un líder que solo mira por lo que a él le interesa y no por los demás, esto va a causar daños perjudiciales. De hecho, es lo que nos dice el siguiente fragmento, donde los falsos profetas trajeron muchísimo dolor y fueron los principales responsables de provocar la ruina de la nación. Entonces se empieza dirigiendo a estos. De hecho, empieza diciendo a los profetas, punto. Se me partió el corazón por dentro de ver todo lo que estaban haciendo, de que estaban mintiendo, de que estaban dando falsas seguridades cuando esto no era lo que iba a pasar. Y los falsos profetas perseguían a la verdad porque no les interesaba que se supiese lo que estaba por venir, y tampoco a ellos les apetecía escuchar que fuese a venir un juicio por todas las malas acciones que estaban cometiendo. Entonces dice, los hombres corren al mal, su poder es la injusticia. Tanto el profeta como el sacerdote eran impíos, practicaban la maldad, y esto, el ser impío, es opuesto a la santidad, es opuesto a lo que Dios desea. Así que los profetas propagaron la impiedad por el país, y Dios les dice, no escuchéis, que nos puede resultar raro, porque generalmente lo que estaba diciendo Dios era escuchad, 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 pero Dios lo que quiere que escuchemos es la verdad, no la mentira, porque Dios es un Dios de verdad. Así que ellos estaban separados de la verdad y no debían de hacer caso a esa falsa seguridad y a esas falsas profecías y sueños, porque también mentían sobre sueños y visiones que tenían. Entonces Dios constantemente les advertían, ya era decisión del pueblo decidir si les hacían caso o no. Decisión del pueblo si querían discernir si estaban diciendo la verdad o no. Entonces, dice aquí que el fracaso o la incapacidad para enfrentar el mal es una señal de un liderazgo malo o corrupto. Esto lo decía en el estudio, no en la Biblia, cuando estaba mirando y observando estos versículos, y me pareció interesante comentarlo con vosotros. Así que habla de la ira de Yahvé, habla de que realmente todo esto trae unas consecuencias y que se realizará ese juicio. También deja claro Dios que Él está con ellos, que no pueden ocultar nada delante de Dios, incluso aunque no creyesen que Dios estaba ahí, aunque no lo quisiesen ver. El profeta que tenga un sueño, que cuente un sueño, y el que tenga consigo mi palabra, que transmita mi palabra fielmente. ¿No es mi palabra como fuego, como martillo que golpea la peña? Así va hablando de ese gran poder que tiene la palabra, porque el fuego, entre otras muchas cosas, tiene la capacidad de calentar y consolar, pero también de quemar y causar dolor. Cuando te dicen la verdad, siempre me acuerdo de cuando te haces una herida y te pasan alcohol y duele, pero te está curando esa herida. Y luego del martillo, que tiene el poder de construir o destruir. Así que finalmente en el capítulo 24 habla sobre los 2 cestos de higos, que esto sucedió después de que Nabucodonosor deportara a Jeconías, rey de Judá, a Babilonia. Dios le está hablando a Jeremías y le dice, ¿qué estás viendo, Jeremías? Y ve una cesta de higos muy buenos y otra con higos muy malos. Los primeros se referían a aquellos que habían obedecido y escuchado a la voz del Señor y fueron deportados a Babilonia, no se resistieron a esto, aunque estos estaban siendo atrapados porque generalmente los higos que eran muy buenos eran personas que tal vez no se merecían ese juicio, y los higos muy malos fueron los que no se podían comer, los que rechazaron la voz de Yahvé y siguieron siguiendo a su corazón obstinado.
Entonces aquí vemos esa diferencia en el juicio nacional y que Dios sabe diferenciar quién ha hecho las cosas correctamente y quién no. Porque a los higos muy buenos habla el Señor de que se interesará en favor para su bien. Daré corazón capaz de conocerme, pues yo soy Yahvé, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí con todo su corazón. Habla de esa promesa de restauración. Luego, de los higos muy malos, los que trajeron al pueblo al exilio, literalmente, habla de la destrucción, de que estos no servían para nada, esos higos que no se pueden comer, pues al final los tiras. Y esto pues es una metáfora para que el pueblo entendiese lo que iba a suceder, además de esas advertencias. Y esto es a lo que se dedicaba Jeremías, a transmitir la palabra del Señor y siempre con la verdad por delante, a pesar de que esto le trajo muchísimas adversidades y muchísimos problemas. Pero él no iba a dejar de decir la verdad porque, como vimos en anteriores capítulos, no podía. Él lo intentó porque muchas veces no le salía rentable, para que me entendáis. Pero no podía, tenía un fuego en su interior que no podía callarse todo lo que estaba sucediendo. Y esto es de ser valiente, porque ¿cuántas veces nos ha costado decir algo que sabemos que no estaba bien y se está haciendo de mala manera? Jeremías era muy valiente y sí que lo contaba. Entonces, como conclusión, vemos esa importancia de la verdad que es evidente en todos los aspectos del liderazgo y que los líderes que son honestos construyen credibilidad, construyen confianza y relaciones sólidas. Entonces, vemos como la verdad es esencial para el éxito en el liderazgo. Espero que a lo largo de este capítulo, de este episodio, hayáis visto lo importante que es el liderazgo y que hayáis aprendido o reforzado conocimientos sobre él. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.